compartir lo que el Señor ha puesto en mí. Y el Señor ha puesto en mí para poder compartir con ustedes. La palabra dice que uno tiene que dar de gracia lo que en gracia recibió. Es bueno ver también caras conocidas. Y es ver, bueno, también el sentir de que estamos para una misión especial que el Señor tiene con nosotros. Más aún, yo creo que esa misión especial muchas veces no la entendemos, porque las misiones especiales tienen dimensión especial. Me explico. Siempre se busca una misión dependiendo de la situación. Y la misión que puso en nosotros no es más ni menos que en la capital de los Estados Unidos. En mi iglesia yo les digo, miren, me van a declarar non grato hijo de Tallahassee, porque yo les digo, mire, si el Señor no nos quisiera haber traído a Washington DC, nos lleva a Tallahassee seguramente, o nos lleva a Houston o a Los Ángeles o a Nueva York, pero nos trajo a una ciudad donde las decisiones que se toman en esta ciudad no solo afectan a esta ciudad, afectan no solo los Estados Unidos, no solo las Américas, afectan el mundo entero, y aún más, no solo el mundo entero, ahora afecta el espacio, afecta más arriba del espacio por las decisiones que se toman aquí. O sea, cuando nosotros vemos el tema de los imperios, nosotros podemos imaginarnos qué hubiera pasado si Alejandro Magno hubiera tenido portaaviones, qué hubiera pasado si Alejandro Magno hubiera tenido F-16, hasta dónde hubiera llegado el poder de Alejandro Magno. El poder que sale de esta ciudad es exactamente ese. Y entonces, si el Señor nos trajo, si el Señor nos despegó de nuestra nación, porque nosotros nacimos en una nación, pero adoptamos a este país como nuestro país. A mí si me preguntan, me dicen, ¿usted de Guatemala? No. Y algunos que son de Guatemala me miran, no, yo no soy de Guatemala, yo soy washingtoniano, porque dejé el ombligo allá, pero decidí. Dice, nadie es de donde nace, sino donde decide estar. Y en el tema de hoy tuve el privilegio de conocer al pastor Mir al principio, que es amigo de un buen amigo que también vino aquí, que probablemente en todos los temas nosotros tenemos que regresar a la Biblia. Y usted me podrá decir, para este tema que usted viene a hablar, ¿tenemos que regresar a la Biblia? Sí. Porque creo yo que nosotros, hablando de futuro, nos hemos regresado a la Biblia. Porque nosotros tenemos un Dios de futuro, no de pasado. Y cuando nosotros nos confrontamos con Dios, muchas veces no nos damos cuenta que nuestra visión, que nuestros ojos son ojos de pasado, y que muchas veces no abrimos puertas porque Él nos está pidiendo que nosotros no veamos con los ojos de pasado, sino que veamos con los ojos de futuro. Y voy a compartir, como digo, brevemente, no tenemos mucho tiempo, pero si nosotros hablamos de futuro, de diseño del futuro, nosotros podemos pensar que son las empresas de élite, los grandes gobiernos como estos de Estados Unidos, que tienen la capacidad o la necesidad de crear constantemente nuevos productos. Incluso hay productos que su preocupación es muy definida, y les voy a poner un ejemplo: Coca-Cola. Y pongo el ejemplo Coca-Cola porque la Coca-Cola está muy relacionado con nuestro producto. Y qué bueno que tiene aquí usted, perdón, no sé si estudia la Biblia. Nosotros tenemos un producto que es muy parecido al producto de la Coca-Cola. Me explico. El líquido, la fórmula de la Coca-Cola fue inventada en 1861 y está escondida, digo, es muy bien escondida en una caja fuerte. ¿De qué se preocupa Coca-Cola para impactar a los consumidores? ¿Por el líquido, por la fórmula? No. ¿Sabe cuál es la preocupación de Coca-Cola? El envase. Es lo único que se preocupa. Incluso muchas veces Coca-Cola ha regresado al envase original. ¿No se han dado cuenta? Después de hacer diseños, Coca-Cola cereza, Coca-Cola cherry, Coca-Cola limón, vuelven a regresar a la originalidad y sacan hasta envase de vidrio. Nosotros tenemos muy parecido eso, porque lo que nosotros tenemos ha sido, es y será siempre la palabra de Dios. ¿Sabe qué ha pasado con nosotros? Que nos hemos olvidado de cambiar el envase en el que lo
y todavía lo vendemos muchas veces en envase de 1865. Entonces, cuando nosotros no entendemos que no solo que no solo son las empresas de élite ni los grandes gobiernos, pongo un ejemplo. 2017, cuando estaban las elecciones en la segunda vuelta, ambos candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, tenían una cita ya establecida para el 18 de diciembre, de 8 a 2 de la tarde. O sea, cualquiera de los dos iba a estar ahí sentado. En el Atlantic Council, se llama justamente con el National Security Council de los Estados Unidos. ¿Sabe para qué se iban a sentar ahí 6 horas cualquiera de los dos que ganara? Para que le presentaran el estado del mundo en el 2050. Usted podrá decir, bueno, ¿y qué le interesa ver la evolución y cómo va a estar el mundo en el 2050? Le interesa muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las decisiones que va a tomar no va a afectar el presente. Las decisiones que va a tomar va a afectar el futuro. Le voy a poner un ejemplo. Y tal vez, no sé cuántos de nosotros estuvimos orando por eso. Nombramiento de jueces de la Corte Suprema. Ustedes saben que nombrar a un juez de la Corte Suprema es vitalicio. Y que el próximo que nombre el presidente Trump, si es que se muere alguno más, no sé cuántos están, yo no oro por muerte, pero no sé cuántos están orando para que se muera, para que el presidente Trump lo pueda nombrar. Digo, no lo estoy haciendo, pero estoy poniendo el ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque en los próximos 30 años el tema de familia, contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, va a estar cerrado en la Corte Suprema. Porque va a estar 6 a 3 de los 9 jueces. Le pongo otro ejemplo. ¿Qué armas vamos a utilizar en el 2050? Se lo pongo en un ambiente que nosotros muchas veces conocemos porque estamos amarrados con nuestros países. Del Salvador, ¿cuántos hay del Salvador? ¿Alguno? ¿De Honduras? ¿Hay alguno de Honduras? Guatemala, sé que hay de Guatemala. Pero cuando nosotros miramos la situación del trifinio, Guatemala, El Salvador y Honduras, nosotros nos damos cuenta que la situación de seguridad está muy difícil. Y yo trabajé 11 años siendo profesor en la Universidad del Pentágono, por eso es el tema. Yo les digo cuando tengo la oportunidad de ir, y esa es la hipótesis que estoy manejando ahora, mire, ¿sabe cuál es el problema de la seguridad en América Latina? Que nosotros seguimos tratando de solucionarla con modelos de hace 30 años. Los militares en los cuarteles, policías en la calle, y no nos está dando resultados y sacamos a los militares a la calle. Cuando dentro de 10 años las Fuerzas Armadas y las policías que conocemos no van a existir. O, por ejemplo, vengámonos un poquito más fácil, ¿por qué los chicos que están estudiando high school ahora se están preparando para trabajos que todavía no existen? ¿Se puede usted imaginar el desafío? Yo soy también maestro universitario. ¿Cómo va usted a definir una enseñanza cuando no sabe el trabajo que va a tener al que está formando? Se lo pongo en lo espiritual. ¿Será que como va a cambiar el envase, yo estoy preparando a los que se sientan en mi iglesia para el pasado todavía? ¿O estoy preparando a los que se sientan frente a mí para el futuro? Digo, ha sido, es y será la misma. Pero ¿será que yo todavía estoy utilizando modelos del pasado para vender la palabra de Dios? ¿Para desafiar la palabra de Dios? ¿Para presentar la palabra de Dios? Cuando la gente afuera de la iglesia está viviendo en otro mundo. ¿No será que no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en un mundo que no existe? ¿No será que estamos viviendo preparados con respuestas a preguntas que ya no le hacen a la iglesia y por eso la iglesia dejó de ser relevante?
Entonces, una de las cosas que nosotros digo, por eso cuando hablamos con el pastor Mires, regresar a la palabra. Y nosotros vemos en la palabra que el Señor siempre hablaba de futuro. Siempre, o sea, ¿en qué momento se dañó la máquina del tiempo y nosotros empezamos a hablar de presente, de pasado? Digo, se dañó la máquina del tiempo porque cuando nosotros nos enfrentamos al mundo, el mundo nos enseña a vivir en el presente. El mundo nos enseña a vivir en el presente y el enemigo es tan astuto y estratega que nos hace unos juguetes tremendos como este. Mire, no hay juguete o instrumento o herramienta más útil para el enemigo, para mantenernos viviendo en el presente. Se llama celular. Y es la tecnología todavía más fácil de usar. Y no hemos sido capaces de manejarla. ¿Por qué nosotros hablamos que los alcohólicos necesitan? ¿Qué necesitan los alcohólicos? Necesitamos recuperarlos. Por eso los mandamos a clínicas de recuperación. Los drogadictos. ¿No será que algunos necesitamos centros de recuperación para que el enemigo no nos tenga amarrados en el presente? ¿Por qué les digo esto? Mire, cuando nosotros pensamos en que nosotros necesitamos cambiar el tipo de mirada, nosotros tenemos que entender que diseñar el futuro no es algo nuevo tampoco. Que el diseño del futuro es algo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y que Pablo, el apóstol Pablo, en un solo versículo nos desafía de gran manera. Yo siempre les digo, mire, ¿no creen ustedes que si el apóstol Pablo estuviera vivo ahora, él dijera, este versículo yo lo escribí para ahora? Antes no funcionaba como funciona ahora. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a este mundo. Dice, no os adaptéis a este mundo. Está diciendo, no os adaptéis. Adaptación. Transformados por medio de la renovación del corazón. ¿Dijo del corazón? No. Dijo del entendimiento. Para que conozcamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿No será que no llegamos a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Porque no nos renovamos. Renovar es la palabra original, es anakainosis. Y anakainosis significa cambio constante. Mire, Pablo, ¿desde cuándo utiliza cambio constante? Porque la transformación no es un proceso en nosotros, porque estamos adaptados a este mundo. Y puede ser que la adaptación es un proceso que no hemos dado cuenta que nosotros hemos metido en la iglesia. Porque estamos creyendo que lo que hacemos es bueno, y no estoy diciendo que el malo es bueno, pero dejó de ser relevante. Y si dejó de ser relevante, estamos preparando gente aquí adentro para que tome decisiones afuera, o los estamos dejando aquí adentro. Y sobre todo cuando nosotros, se me puede poner el Romanos 12:2, por favor. Cuando nosotros hablamos de entendimiento, fíjese, ¿qué es entendimiento? Entendimiento, dice, en su sentido más común y tradicional se considera como la facultad de pensar.
sencillo. Dice, se considera como la facultad de pensar. El entendimiento permite a la persona ponerse en contacto con el mundo, con su realidad. Y entonces dice, con la renovación de vuestro entendimiento, con la renovación de tu manera de pensar, con la renovación de tu forma como te relacionas con tu entorno. ¿Para qué? Para que comprobes cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué significa? El Señor te quiere utilizar de una manera diferente, te quiere utilizar de una manera como el mundo de afuera lo está necesitando. Como el mundo de afuera lo está necesitando. Y entonces, si nosotros decimos que el diseño del futuro es una cosa que el Señor nos puso en sus manos y está relacionado con el entendimiento, que es la manera de pensar. Retomo Romanos 12:2 y me voy a Primera Crónicas 12:32. Primera Crónicas 12:32 nos habla de los hijos de Isaacar. Probablemente algunos lo han leído y algunas veces hemos predicado sobre los hijos de Isaacar. Algunas veces hemos predicado, dice, ¿por qué? Porque los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. ¿Qué significa? Que los hijos de Isaacar podían pensar diferente, a propósito de la definición de entendimiento, de los tiempos. Pero no se queda ahí. Dice que eran entendidos en los tiempos y tenían las estrategias oportunas que el pueblo de Israel hacía. Y si ponemos en contexto Primera Crónicas 12:32, para arriba y para abajo, o para atrás y para adelante, como le quieran decir, nosotros nos damos cuenta que ese proceso, ese entorno en el que se habla de los hijos de Isaacar, es un momento cuando David está recibiendo efectivos para luchar contra Saúl. Y si ustedes suman cuántos de cada tribu le mandaba, da 339.560. 339.560. Y pueden definir incluso, dice, de la tribu tal, no sé cuántos mil expertos en la guerra, otros expertos en las armas de guerra, pero hay también 1023 oficiales. 1023 oficiales y hay 200, los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Fíjese, 339.560 menos 200 da 339.360. ¿Qué significa? Que 339.360 hacían lo que 200 les indicaban. Dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debería hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Pero dice, entendidos. Más adelante nos regala Isaías un desafío. ¿Por qué? Porque Isaías nos dice, ya le voy a dar el versículo, Isaías nos dice, les daré pastores llenos de sabiduría y de qué? Y de entendimiento. Fíjense, dice, les daré pastores llenos de sabiduría y de entendimiento. Éxodo 31. Éxodo 31 le habla el Señor a Moisés y le dice, te mando a Bezaleel, en quien he puesto un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de toda ciencia y de creatividad. O sea, cuando nosotros nos vamos dando cuenta de ese proceso, nosotros podemos entender que cuando hablamos de diseño de futuro, los líderes de la iglesia van a poder estar listos para decidir a dónde quieren ir. ¿Qué es diseñar futuro? Es decidir a dónde quiero ir. Para hacerlo sencillo, diseñar futuro es decidir a dónde quiero ir y no ser
como Alicia en el País de las Maravillas. Los que conocen el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, hay varias partes que se aplican muy bien a esto de saber a dónde quiero ir. Cuando ella se pierde y encuentra el gato de Cheshire y le dice: gato, ¿qué camino puedo tomar? Y el gato le dice: ¿a dónde quieres ir? Mire, el gato era coach, experto en preguntas, preguntón, ¿sí o no? Experto en preguntas. Con una pregunta le voló la cabeza: ¿a dónde quieres ir? ¿Y cuál es la respuesta de Alicia? A donde sea. Y entonces el gato le dice: pues toma cualquier camino y llegarás a donde sea. ¿Qué significa? Que Alicia no tenía entendimiento. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros muchas veces, así como aquí, que siempre las calles tienen el nombre, constantemente nos encontramos en calles, cuando miramos el nombre de la calle, ¿sabe cuál es el nombre de la calle? A donde sea. Porque no sabemos a dónde ir y vamos a donde sea. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso de su iglesia. El Señor quiere que su iglesia sepa a dónde quiere ir. O sea, sí, tenemos una visión celestial, vamos a estar todos en el cielo. Pero el Señor quiere que aquí nosotros primero entendamos el propósito que Él tiene para nosotros. El Señor te hizo a ti, a cada uno de nosotros, con un propósito. Una de las grandes luchas del enemigo con nosotros es que no encontremos el propósito de la vida. Y no le estoy diciendo los del mundo, le estoy diciendo los que están en la iglesia. ¿Por qué cree usted? Yo hace 3 semanas me enteré cuántos libros mensuales vende este libro que les voy a decir. ¿Por qué creen ustedes que después de la Biblia el libro más vendido en los Estados Unidos se llama Una vida con propósito? Que ahora ya le cambiaron el nombre y se llama ¿Para qué estás en la tierra? 82 ediciones, para que vea usted que. ¿Y sabe cuántos libros vende al mes ese libro? 1 millón de libros. 1 millón de libros. Y después hizo una iglesia con propósito. Y después hizo liderazgo con propósito. ¿Sabe por qué? Porque no hemos encontrado el propósito. Menos el propósito de Dios en nuestra vida. A mí me impactó, mire, me impacta como la semana pasada un conocido pastor en la Florida se pegó un tiro. Se pegó un tiro. ¿Sabe por qué es eso? Los pastores no nos hemos dado cuenta que por no encontrar el propósito somos pastores en alto riesgo. Le voy a decir, este es un libro que salió hace poco, se llama Pastores de Alto Riesgo, que no encuentran su propósito. Se lo digo no para que se asusten. 50% de los pastores dicen que ellos y sus esposas consideran que el ministerio es peligroso para el bienestar y salud de su familia. 45% de los pastores han experimentado depresión, agotamiento y han tomado licencia temporal, y yo le agrego, y otros se suicidaron. 70% de los pastores dicen que no tienen un amigo cercano. 80% de los pastores dicen que el ministerio afecta negativamente a sus familias. 30% de los pastores piensan que el ministerio es riesgo para sus familias. 75% de los pastores han tenido una crisis significativa de estrés por lo menos una vez en el ministerio. 50% de los pastores se sienten incapaces de cumplir con su trabajo. 20% de las esposas de pastores dicen que la agenda de sus esposos es fuente de conflicto. 50% de las esposas de pastores dicen no tener amigas íntimas. 80% de los pastores dicen no pasar suficiente tiempo con sus esposas. Y 40% de las esposas de los pastores dicen que el mayor peligro para sus familias es el agotamiento físico de sus esposos. ¿Será que no sabemos a dónde queremos ir y el estrés del presente es el que nos está matando? Hablaba también con el pastor Mir. Nosotros somos 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nos preocupamos más del espíritu
Y el problema es que el cuerpo es el que nos permite hacer algunas cosas que el ministerio exige que hagamos. Y algunos pastores no se han suicidado porque se han pegado un tiro. ¿Sabe cómo se han suicidado? Porque no saben a dónde quieren ir, no se cuidan y se mueren de un ataque al corazón cargado de colesterol y de triglicéridos en su sangre. Por no saber a dónde querer ir. ¿Sabe cuánto afecta esto? Es cómo te relacionas tú como pastor frente a las circunstancias que estás enfrentando. ¿Por necesidad o por convicción? Muchas veces nosotros reducimos al gran Dios que tenemos a la necesidad de dinero que tenemos en este momento. Muchas veces reducimos al gran Dios que tenemos a la necesidad que tenemos de no juntar cada domingo lo que tenemos que reunir para mantener el ministerio. Porque no sabemos a dónde queremos ir. Entonces, cuando nosotros encontramos que la preocupación del enemigo, ¿cuál es mire, la mayor preocupación del enemigo la encontramos en 2 Corintios 4:4? Si me pueden poner 2 Corintios 4:4, por favor. 2 Corintios 4:4 dice, si nosotros decimos que el entendimiento, y mire, les podría poner 50 versículos de entendimiento del Antiguo Testamento, pero los principales, este es el que les mencioné, y dice, y en los cuales el Dios de este siglo cegó, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe usted cuál es el mayor esfuerzo que hace el enemigo? Cegarnos el entendimiento. Porque ya no estamos en la era del conocimiento. Ese es otro cambio que no nos damos cuenta nosotros. Y sí, estamos todavía con una cola del conocimiento, pero ya hemos entrado a la era del entendimiento. Y estamos llegando, las grandes transnacionales, las grandes empresas están poniendo en el número 1 a entendidos. Y los que tienen conocimiento están siendo los números 2 de los entendidos. ¿Por qué las empresas cambiaron la lógica de IQ, de inteligentes, de conocimiento, por inteligencia emocional? Le llaman inteligencia emocional, pero es entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que puede tomar decisiones en momento de crisis. Y ahora yo le quiero hacer una pregunta. En estos tiempos, ¿cuándo hay crisis? ¿O es que vivimos en crisis permanente? Entonces ahí entra el tema del cambio. Nosotros muchas veces hemos visto mal el cambio. ¿Sabe por qué? Porque creemos que el cambio es y pasar de un pero para que nosotros podamos entender el cambio en esto de diseño futuro, el cambio es saber soltarse a tiempo. El cambio es saber soltarse a tiempo. Me explico con los trapecistas. ¿Cuántos se acuerdan de los trapecistas? Ahora incluso Cirque du Soleil le puso, mire, ¿sabe qué hizo Cirque du Soleil a propósito de Romanos 12:2? Agarró lo tradicional que era el circo. Siguió siendo circo, pero lo transformó a la necesidad. ¿Qué le puso? Le puso parafernalia completa. Pero los trapecistas se siguen soltando de un trapecio para ir por el otro. Eso no cambió. Eso no cambió. Esa es la vida. ¿Sabe por qué? Porque si el cambio es saber soltarse a tiempo, tú tienes que saber cuándo tienes que soltar lo que tienes para poder ir por lo nuevo. ¿Sabes cuál es el problema? Que no nos damos cuenta que tenemos que soltar. Y el problema del trapecio es que el trapecio no te regresa. Si no te sueltas a tiempo para ir por el otro, ¿sabes qué pasa? El trapecio no te regresa al presente. El trapecio te regresa al pasado. O sea que el que no se suelta a tiempo va para atrás. Ahora podemos entender por qué el enemigo está interesado en
entenebrecer el entendimiento de nosotros los pastores, de nosotros los ministros, digo, para no poner en las personas, de nosotros los ministros, para no, para no saber qué envase ponerle en esto. Digo porque lo que está dentro no va a cambiar. Lo que tengo que saber es qué envase le pongo. ¿Será que no me he dado cuenta y sigo todavía con el envase de 1865? Y que no he entendido que me tengo que soltar de ese envase a tiempo para ir por el otro envase. Y ahí, y con esto quiero cerrar para ser agradecido con la oportunidad del tiempo, les quiero hablar solo de 4 temas donde nosotros nos quedamos agarrados y no logramos entender ese cambio. Para sabernos soltar a tiempo, nosotros tenemos primero que cambiar nuestra manera de ver. ¿Por qué? Porque mucho de lo que sucede en nuestra vida no es porque no sabemos. Mucho de lo que no sucede es porque no vemos. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de este mundo nos tiene entenebrecido el conocimiento y creemos que con meterle más conocimiento vamos a ver más y no. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos va a permitir ver más es el entendimiento. Él está preocupado en cegar el entendimiento. Entonces nosotros tenemos que transformar la manera de ver. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio el poder de ver las cosas como son. Vemos las cosas como son. Dios no nos dio el poder de ver las cosas como son. Y permítanme rapidito un ejemplo. Eliseo con su siervo, Jesí, cuando son rodeados por el ejército. Y cuando ¿qué pasa con Jesí? Lo que nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a una circunstancia de la manera en que Jesí se enfrentó a ver ese ejército. ¿Qué le pasó? Se aterró, se paralizó, y es lo que nos pasa a nosotros. ¿Y qué le hizo Eliseo? Lo hizo ver más. Le dijo: Señor, ábrele los ojos para que mire cuántos están con nosotros. ¿Qué significa? Que Eliseo constantemente veía más. Eliseo constantemente veía más. ¿Por qué? Porque la revelación constantemente descendía en Eliseo. Y ahí ese es otro problema del cambio. ¿Sabe por qué? Los cristianos decimos que nosotros no tenemos religión sino relación. Y sabe una cosa, para estos tiempos la relación se convirtió en una zona de confort. Para muchos. Porque hay muchos que con relación pasan 20 años sentados en una silla y no pasan de estar sentados en la silla, pero tienen relación. Entonces la relación te sostiene, sí, te sostiene, pero lo que te va a posicionar es la revelación. ¿Y de dónde viene la revelación? Te la da el Señor cuando tienes entendimiento. José, cuando José ve más, el Señor le da la revelación. ¿Se ha dado? El faraón lo llama para que le hiciera que le interpretara el sueño. No lo llamó para que le revelara una estrategia de nación. Porque mire lo que le revela José al faraón es una estrategia de nación. Entonces, el Señor le dio una revelación de estrategia de nación y eso lo posicionó de segundo el faraón. ¿Estamos produciendo nosotros en la iglesia, José, que se posicionen a esos niveles? ¿O no a esos niveles? Estamos posicionando a los que se vienen a sentar aquí en sus trabajos de igual manera, siendo José aún en la empresa de limpieza que tenga. Manera de ver. 2,
manera de ser. ¿Sabes cuál es el problema en eso? Que este es un buen tiempo para descubrir nuestra singularidad. Lo hablé anteriormente. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué? Si yo descubro quién soy, voy a poder diseñar quién quiero ser. Yo no puedo ir a un lugar que no elegí. Yo no puedo ir a un lugar que no elegí. Este es el mejor tiempo para descubrir la singularidad de cada uno de nosotros. Y más aún, este es el tiempo para descubrir la singularidad de la iglesia. Para que la iglesia sea relevante. Para que la iglesia sea relevante. Porque es la pregunta, ¿no será que la iglesia no llega a descubrir quién es y por eso no es relevante? Por eso es que las decisiones de la iglesia no afectan lo que tiene que afectar afuera. 3. Manera de relacionarse, transformar nuestra manera de relacionarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos nuevas herramientas y nuevas distinciones, nuevas distinciones para relacionarnos. Les voy a poner el ejemplo de la distinción. Hay tribus en África que miran pasar un avión y ¿saben qué dicen? Pájaro, porque no tienen la distinción de avión. O sea, esa es la distinción. Nosotros en estos tiempos necesitamos soltar algunas distinciones que tenemos para ir por otras distinciones. Le digo, necesitamos aprender. ¿Sabe qué significa aprender? Aprender está formado por dos vocablos. A, de soltar, y prender, de agarrar. O sea, aprender es soltar para aprender. Hubo, porque murió hace 3 años, un futurólogo, Alvin Toffler, aquí en Estados Unidos, que en 1976 dijo: los analfabetas del siglo XXI serán aquellos que sean incapaces de aprender, desaprender y reaprender. Lo dijo en el 76, cuando la velocidad en la que vivíamos era: aprendo, me tomo el tiempo en desaprender, vuelvo a aprender. ¿Sabe cuál es el problema de estos tiempos ahora? Que nosotros todavía vivimos la velocidad lineal. Nos relacionamos con los tiempos por años, meses, días, quinquenios, y eso ya no nos alcanza. Eso ya no nos alcanza. El Señor necesita que nosotros nos relacionemos con los tiempos, entendidos en los tiempos, por eventos, por momentos de impacto. ¿Cómo la iglesia puede diseñar momentos de impacto para aportar tiempo? Pero esa es una posibilidad de la iglesia, de ti como persona. Personalmente tú puedes aportar tiempo. Tú tienes una autoridad que no hemos puesto en práctica. La autoridad que nos dio el Señor a nosotros para hacer lo mismo que hizo Elías. ¿O es que nosotros tenemos una autoridad? Yo no conozco. Y más aún, nosotros tenemos en nosotros el Espíritu. Yo me acuerdo, hace 3 o 4 años, yo oraba grandemente y le decía, pero clamaba: dame el Espíritu que le diste a Bezaleel, de inteligencia, toda ciencia, sabiduría y creatividad. Y a los días me pegó una arrastrada y me dijo: estás loco, no has entendido las cosas. El Espíritu ya lo tenés. Lo que pasa es que no lo dejas trabajar. No lo dejas trabajar. ¿Sabe de quién viene el entendimiento? Del Espíritu Santo. Juan 16:12, le pueden poner Juan 16:12 y vamos a ver con esto cierro Juan, perdón, me falta la manera de lograrlo y con esto vamos a ver la manera de lograrlo. Juan 16:13, 12 y 13.
12, la noche antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar. En otras versiones dice: pero no estáis capacitados. En otra versión dice: pero no tenéis entendimiento. Se lo está diciendo a sus discípulos. Le dice: no te puedo dar más porque no lo vas a entender. ¿Te acuerdas el 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y aquí me quiero quedar. Y os hará saber las cosas que están por venir. Diseño del futuro. ¿Qué es diseño del futuro? Saber las cosas que están por venir. ¿Y quién nos las va a revelar? El Espíritu Santo. Y es la promesa. Dice: y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué la iglesia no es relevante para posicionarse y para decir qué es lo que ha de venir? Porque de la iglesia no salen personas a diseñar los tiempos y otros nos diseñan los tiempos. Y la iglesia lo que hace es reproducir realidades y no generar realidades. Nosotros reproducimos, nosotros vamos atrás de la realidad, no generamos la realidad. Deuteronomio 28 nos dice que el Señor le dijo: ustedes van a ser cabeza, no cola, con todo el respeto. ¿Estamos siendo cabeza o estamos siendo cola? ¿Reproducimos realidades o generamos realidades? Dice: y Él les hará saber las cosas que están por venir. Diseño del futuro. Entonces es: ¿cómo puedo yo relacionarme con el futuro si transformo mi manera de ver, mi manera de ser, mi manera de relacionarme y mi manera de lograrlo? Porque Él me lo va a revelar. ¿Sabe cuál es el problema? Que no llegamos a lograrlo. Porque no dejamos que Él nos lo revele. Y limitamos el Espíritu. Limitamos el Espíritu. Por eso digo, tenemos que regresar a la palabra, a propósito nuevamente del pastor Gil, y entender que el diseño del futuro es de la palabra. Que la palabra lo que quiere es posicionar a su iglesia. Lo que la palabra quiere, lo que Dios a través de la palabra nos dice es: yo quiero una iglesia relevante. Yo quiero una iglesia que marque los tiempos. Yo quiero una iglesia que determine la política. Yo quiero una iglesia que determine la educación. Yo quiero una iglesia que influya en la empresa. Yo quiero una iglesia que influya en las artes. Mire el caso de Atlanta. No sé cuántos saben el caso de Atlanta. Hace 3 días. Atlanta sacó una ley muy fuerte contra el aborto. Y Netflix y Disney filman mucho ahí. Netflix y Disney dan aproximadamente en Atlanta, en Georgia, 100,000 trabajos. Y cuando Georgia saca esa ley, Disney y Netflix le dicen: si no cambian la ley, nos vamos de aquí. Es arte. Nosotros tenemos que incluir el arte. Nosotros tenemos que incluir la ciencia. Y más aún, nosotros tenemos que incluir la política. Nosotros tenemos que levantar de estas sillas gente que vaya al Senado, gente que vaya a la Cámara de Representantes, a los chicos, prepararlos para que sean representantes. Digo, ellos son toda esta tercera generación nacida aquí, puede llegar a ser hasta presidente de los Estados Unidos. Yo solo puedo ser senador. Sí, porque no soy ciudadano nacido, solo puedo ser senador. Pero ¿por qué no preparamos al próximo presidente de origen hispano? Y
Y los que han visto la serie se han dado cuenta que el próximo presidente, según la serie, es hispano. Digo, es una serie que mira el futuro. ¿Estamos preparados o queremos nosotros transformarnos? Como dice Romanos 12:2, ¿queremos desadaptarnos de lo adaptado que estamos al mundo? ¿Queremos transformarnos por medio de ese cambio constante que dice anacainosis para llegar a saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Y cuando hagamos eso, ¿no será que el Señor primero nos va a llamar la atención, como hizo con sus discípulos cuando no pudieron sacar al espíritu inmundo del muchacho, que el papá le pidió ayuda? Y primero, uno a veces cree que el Señor nunca le decía nada y le dice, no, a los líderes no hay que regañarlos en público. Digo, ¿qué hizo el Señor? Primero le llamó la atención a ellos. Y después hizo lo que tenía que hacer. Gracias por la oportunidad. Es transmitirles diseño futuro, está en la palabra. No es algo que nos estamos inventando. Diseño futuro es algo que viene de la palabra y el Señor quiere que regresemos a eso para que la iglesia sea una iglesia relevante, para que nosotros podamos tener oportunidad de transformar manera de ser, de verse, de relacionarse y de lograrlo, y vas a poder ver más allá de lo que estás haciendo ahora. Eso sí, no te preocupes de que el enemigo te va a atacar más. Hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, no sé si lo han leído. Cartas del Diablo a su sobrino lo escribió C.S. Lewis, no lo escribió cualquiera, no, lo escribió C.S. Lewis, el gran teólogo. Carta 23. ¿De qué trata el libro? El diablo le asigna a su sobrino un diablito a una persona y la persona se le convierte. Y entonces las cartas son estrategias para que no crezca en la fe. Carta 23. No dejes que mire el futuro menos con fe. No dejes que mire el futuro menos con fe. Lo que el enemigo está haciendo contigo es no dejar que mires el futuro y menos con fe. Gracias. Yo quiero que usted incline ahí su rostro, así sentadito como está, solo incline su rostro. Le dé gracias a Dios por su palabra. Le dé gracias a Dios por cómo Él lo tiene. Y también aproveche el momento a decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Mis hermanos y amigos, hemos escuchado un precioso tema, ver hacia el futuro. Hemos escuchado un tremendo tema y la verdad que Dios está obrando en gran manera en la iglesia. A nivel general, Dios está trabajando. Así que vamos a seguir gozándonos. Señor, ¿hacia dónde tú quieres que yo vaya? ¿Hacia dónde tú quieres que yo dirija a mi pueblo, ese pueblo que tú me has